De regreso en Ciudad U para hablar ahora de infodemia y un poco también cómo se maneja la información en los medios de comunicación, en las plataformas y cómo nos informamos nosotros, qué nos está llegando y también qué derecho tenemos a estar bien informados y a reclamar por ello. Veamos este video y después nos vamos con la entrevista del día. Che, ¿vieron que se murió Messi? ¿Qué? Ay, sí, lo vi, qué garrón, pobre pibe. Sí, igual mucho no había ganado el chabón. Lionel Messi. Murió Messi, boludo. Lionel Messi no se murió. No, Sí. Messi está vivo. Murió. Tampoco es que era Maradona. Sí, ¿esto está chequeado o...? Sí, me llegó por WhatsApp, mira. Ah, ok. No, chicos, esto es una fake news. Te digo vos que sabes de fútbol. ¿Messi se murió o no se murió? Sí, murió Messi, Lu. No, claro, es como una noticia que se viraliza pero que no es real. En Ibiza, este fin de semana. ¿En una fiesta electrónica? No. Como que quedó muy manija con, ¿viste lo de la Conmebol? Bueno, nada, clavó pasti, como una mala rola. Wow, no. Chau, pulga. No tires más nombres propios. Mira, a mí me llega de una fuente de confianza, ¿En no serio sé. de qué fuente de confianza? De Diego. ¿Qué hace Guilla? Ok, Diego, ¿y a vos quién te mandó esto? Tengo el derecho a no revelar mi fuente. Sí, vos no sos periodista. Bueno, ok, me lo mandó Lucía. ¿Qué haces, Guille? Bueno, ok, chicos, me parece que tal vez deberíamos ser como un poco más cuidadosos con la información que estamos difundiendo. como estamos Pará. ahí. A ver si me queda claro. Lo que compartimos, Soy yo que me parece que hay que entiendo mal, capaz. chequearlo 2 veces. ¿Vos querés censurar WhatsApp? No es lo que ¿Querés dije. hacer una CONADEP de WhatsApp? No. ¿Vos de verdad creés que porque sos vegano ¿Eh? sos superior al resto? No, yo no soy vegano. Entonces, ¿por qué hiciste un acto terrorista a la rural? ¿Qué? Ok, yo ahora mismo esta noticia, ¿sí? Lo estoy mandando al grupo de WhatsApp. Pero estás inventando. Listo. Es imposible que un ciudadano con educación media se crea eso. Guille, ¿vos sos activista vegano? Mira, de tu madre, ¿en serio? Se viralizó. Boludo, no lo puedo creer, parecías re normal. Ah, bueno, vos te cagás en los gauchos, en Martín Fierro, en las tradiciones, en todo. ¡Es una fake news! ¡Yo no soy vegano y nunca fui a la rural! Ah, ¿no? ¿Y entonces por qué tenés una zanahoria en la mano y un golpe de rebenque en la cabeza? Contanos. Bueno, ahí pasaba este tramo de este video de Guillo Aquino, muy graciosos, pero donde hay cosas que empiezan a aparecer y que nosotros que estamos trabajando esta mirada sobre los medios de comunicación se hace cada vez más frecuente y que más allá del tema del humor, hay que hacer una reflexión seria sobre este tema, Claro, ¿no? el año pasado empezamos un poquito a hablar de cuando empezamos a decir qué era la infodemia, qué estaba sucediendo en la cantidad de información que empezaba a circular y también la demanda un poco de la sociedad sobre la pandemia, sobre el COVID-19. Y hacernos cargo de la responsabilidad que tenemos los Tal medios cual. y los periodistas como creadores de sentido. Pero tenemos una entrevistada para charlar hoy. Es un gustazo recibir a Miriam Lewin, titular de la Defensoría del Público, una colega que respetamos mucho por todo lo que ha hecho y que es un gustazo que se sume a esta tarde aquí. ¿Cómo estás, Miriam? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy bien, y venía escuchándolos y riéndome un poco con el video, pero esto es así, es tal cual. Cuando nosotros recibimos en un grupo de WhatsApp, que supuestamente es un servicio de mensajería, pero que está funcionando como una red social, un mensaje, lo recibimos de alguien a quien conocemos, en quien tenemos confianza. Entonces tendemos a compartir mucho más, a reproducir muchísimo más lo que nos llega porque es de un círculo de personas amigas, parientes, que piensan como nosotros y en ese contexto bajamos la guardia. También pasa que en plena pandemia estamos esperando esa noticia deseada. Queremos que nos digan que hay una cura absolutamente indolora, inocua, que nos protege del coronavirus. Entonces, si hay una noticia que recibimos en este sentido, ya sea por Twitter, por Instagram, por Facebook, tendemos a ponerle un me gusta inmediatamente y a compartirla, no porque querramos hacerle un mal a nuestros amigos o a nuestros seguidores, sino todo lo contrario, porque queremos compartir aquello que estábamos esperando. Del mismo modo, si llega algo que tiene cierta consonancia con nuestros prejuicios. Nosotros sospechábamos que determinada comunidad, supongamos, que la comunidad china tenía algo que ver con la llegada del coronavirus a nuestro país. Entonces, si nos llega una información, aunque no esté chequeada, aunque no provenga de una fuente científica o confiable, que dice que el virus se originó en un laboratorio de Wuhan, lo vamos a compartir inmediatamente.
Y lo vamos a compartir con gente que en general tiene los mismos prejuicios que nosotros. Y esto refuerza los prejuicios, refuerza esto que se llama cámara de eco, que tendemos a escuchar o a consumir contenidos que provienen de personas o de usuarios o de comunicadores que piensan exactamente como nosotros. Y entonces empobrecemos nuestra dieta de información. Nuestra Ahora, dieta de Miriam, información está desequilibrada, no es saludable. ahora, Sí, la perdón. pregunta es también, ¿no? ¿Cómo? Porque esto sucede en plataformas, en la sociedad en general, en redes sociales, pero ahora, ¿qué sucede cuando estamos hablando ya puntualmente de comunicadores o medios de comunicación que tienen una responsabilidad sobre la información? ¿Se vio allí durante la pandemia y lo que vemos ahora alterado el derecho o puso a la sociedad en una situación más vulnerable frente a la información? Sí, por supuesto, porque si nosotros pensamos en una persona que está aislada, como estuvimos aislados, o distanciadas, luego vemos que los medios de comunicación son nuestra ventana al mundo y que recibimos allí, por ese canal, información, datos que nos sirven para tomar decisiones que afectan nuestra salud y hasta nuestra vida. Acerca de cómo cuidarnos, acerca de cómo y cuándo hisoparnos, acerca de los distintos tipos de vacunas, o acerca de dónde llamar si tenemos alguna consulta que hacer sobre un subsidio o sobre nuestra jubilación. Entonces, obviamente, todo lo que nos llega por los medios de comunicación tiene que estar chequeado. Y comunicadores y comunicadoras tenemos que ser más cautelosos y cautelosas que nunca, porque una información mal dada puede generar angustia, puede generar zozobra, puede generar pánico. Miriam, te quiero preguntar sobre la Defensoría del Público, ¿no? Porque justamente en algunos medios o algunos comunicadores, cuando aparece la figura de Defensoría del Público, empiezan a sacar alguna muletilla vinculada a libertad de expresión, acerca de qué se puede decir y qué no se puede decir. Pongamos las cosas en claro de qué es justamente la tarea de la Defensoría del Público y por qué es importante que la persona que por ahí escucha una cuestión que le hace ruido, que lo puede afectar, pueda ir y decir, che, está pasando esto, y que no lo confundamos con esto de tener que la gente pueda decir o no una cosa, que son dos cosas diferentes, me parece, ¿no? Totalmente. En la Defensoría del Público, primero yo quiero aclarar, no tenemos ninguna potestad sancionatoria, no podemos aplicar ni siquiera una multa. La Defensoría del Público tiene una vocación pedagógica de acercar posiciones, de obtener reparaciones. Y entonces cuando un ciudadano o una ciudadana se comunica a través de nuestra página web, defensadelpublico.gov.ar, y va a la etiqueta que dice consultas y reclamos, y clique ahí y se despliega un formulario que llena con un reclamo que se refiere a lo que escuchó o vio en un medio de comunicación, lo que se desata no es un mecanismo de censura. Al contrario, si se comprueba que se ha vulnerado algún derecho, que se ha difundido alguna información falsa, la actitud de la Defensoría es primero analizarlo, analizar si efectivamente esto sucedió, si efectivamente la información se dio de manera irresponsable, si se está vulnerando el derecho de alguna persona o de alguna comunidad o de algún colectivo, y nos comunicamos con el medio de comunicación. En el medio lo que hacemos es desarrollar una relación con la producción de ese programa, con los y las periodistas que participan en ese programa, y les ofrecemos una instancia de diálogo. Se podría decir que la Defensoría propicia instancias de mediación. ¿Qué resulta de estas instancias de mediación? Puede ser la corrección de la información que se dio y que era falsa, y que se difundió sin malicia, es decir, no se hizo para dañar a nadie. Siempre se dice que los periodistas y las periodistas tenemos un océano de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Y en un campo de saber en constante desarrollo y crecimiento vertiginoso, como es el del coronavirus, se puede cometer algún error. Pero si ese error se repara, si se consulta luego a la fuente correcta, a la fuente científica e informada, entonces el hecho está subsanado. Cuando se trata de otras cuestiones, con lo que tiene que ver con la cobertura de femicidios,
o con cuestiones que tienen que ver con violencia contra las mujeres y diversidades. También ofrecemos instancias de capacitación, talleres, tenemos a disposición de las redacciones recomendaciones sobre todas las temáticas, sobre la cobertura periodística responsable e informada de todas las temáticas. Son de muy fácil consulta, algunas no tienen más que 10 o 12 puntos, escritos en lenguaje sencillo, y si de repente somos el cronista o la cronista de un programa de televisión y nos mandan a cubrir una temática que nunca habíamos abordado, podemos entrar a la página de la Defensoría y buscar las recomendaciones que en no más de 5 minutos nos van a nutrir, nos van a dotar de las herramientas básicas que necesitamos para cubrir esa temática responsablemente. Miriam, ¿y ustedes durante la pandemia, durante este tiempo, han recibido más reclamos? ¿Lo han visto incrementarse la cantidad de personas que se han preocupado por esta situación? Sí, por supuesto. Te nombro varias temáticas. Una, obviamente, es la cobertura mediática del COVID-19 y de los operativos de vacunación. Sobre esto hemos recibido muchísimos reclamos, pero también hemos recibido reclamos con lo que tiene que ver con violencia de género y con el respeto al horario de protección al menor. Los chicos están mucho tiempo más y las chicas mucho tiempo más frente a las pantallas, y en las familias hay preocupación acerca de los contenidos que reciben. Pero después también recibimos reclamos por el no respeto de el recuadro de la lengua de señas durante las conferencias de prensa presidenciales o del Ministerio de Salud, porque específicamente las personas con discapacidad tienen derecho a comprender aquello que se comunica cuando se abordan estas temáticas que son tan importantes en esta etapa. Y después tenemos muchísimos reclamos que no solamente abordan los contenidos informativos, sino los contenidos de ficción, los programas de entretenimiento y hasta las publicidades. Claro. Miriam, te hago la última. ¿Qué pasa en el caso de personas que no son periodistas, pero que están, por ejemplo, que los invitan a un estudio de televisión? Y voy a tomar el ejemplo de Donald Trump, por ejemplo, que salió a decir que el detergente podía llegar a matar el coronavirus y después hubo gente intoxicada con eso. ¿Qué se hace cuando ocurre eso, por ejemplo, y se identifica un mensaje que puede ser incluso peligroso para la salud pública? ¿Qué se puede hacer en esa instancia, teniendo en cuenta esto que vos estabas contando de cómo trabaja la Defensoría? Bueno, ese es un tema bien complejo porque hay personalidades del ámbito científico que dicen haber desarrollado curas para el coronavirus o mecanismos de tratamiento que no están reconocidas por la comunidad científica. Es decir, se trata de una persona que viene del ámbito de la ciencia, pero que desarrolló un mecanismo que se difunde, que en general se difunde por redes, que se difunde por medios de comunicación, pero que después se prueba que no solamente no cura o protege contra el coronavirus, sino que, por ejemplo, como en el caso de la hidroxicloroquina, daña tejidos y puede provocar la muerte. ¿Qué pasa cuando un comunicador o una comunicadora difunde esto y la Defensoría recibe un reclamo de las audiencias? Nosotros analizamos la pieza, nosotros en un caso concreto en que esto sucedió, produjimos como reparación un video con la Red Argentina de Periodismo Científico, que está compuesta de profesionales que se han formado durante años para comunicar sobre ciencia y salud, pero este video no fue emitido por la señal, por el canal de televisión, en el horario que se había acordado, que era un horario equivalente en audiencia a aquel en el que se había emitido el mensaje engañoso. Entonces, no lo consideramos una reparación y remitimos todas nuestras actuaciones a un organismo, el Ente Nacional de las Comunicaciones, que sí tiene potestad sancionatoria, que puede ir desde un llamado de atención, pasando por un apercibimiento, hasta una multa o directamente el retiro de la licencia. Esto, reitero, no es competencia de la Defensoría, pero cuando la Defensoría, en su afán de diálogo, en su afán de obtener una reparación, no la obtiene y se llega a una vía muerta, todas las actuaciones
son remitidas al ENACOM, que es quien decide. Clarísimo, Miriam, muchísimas gracias. Nos deja en claro también cómo podemos actuar nosotros, cómo podemos tomar nuestras Las herramientas que como- también tiene el público, ¿no? Claro. Desde el lugar de público y desde el lugar también de comunicadores, en este caso, responsables. Te agradecemos por compartir esta tarde aquí en Ciudad U, Miriam. Muchas gracias. Y para cerrar, quiero decir que toda persona que se sienta discriminada, estereotipada, invisibilizada, maltratada por un medio de comunicación puede llamar al 0800-999-3333 o puede entrar a la página de la Defensoría del Público, defensadelpublico.gov.ar, cliquear en consultas y reclamos y hacernos llegar su inquietud. Muchas gracias.